Hola a todos, les deseo un día lleno de paz y cosas buenas. Hoy vamos a descubrir juntos una historia sencilla pero llena de significado. Desde una mañana tranquila en el jardín, pasando por una jornada de trabajo en el mercado, hasta regresar a casa para compartir amor, esfuerzo y sueños en común. Acompañaremos a De mientras arregla el huerto, compra pomelos para vender, enfrenta la preocupación de no vender y termina el día sembrando semillas para un futuro mejor junto a Huyen. Es una historia sobre trabajo duro, constancia y felicidad en lo cotidiano. Si te gusta este tipo de historias reales, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La luz del sol de la mañana se derramaba en el jardín, aún envuelto en un velo de niebla, suave y serena, como si despertara todo de un largo sueño. Se encontraba en medio del terreno amplio, con las manos en la cadera, respirando profundamente. Sonrió directamente a la cámara, su voz cálida pronunciando el saludo familiar, enviando deseos de paz y alegría a todos para un nuevo día. Hoy era un día libre raro, y sabía que no quería dejar que el tiempo pasara sin sentido. Esta temporada el cielo era generoso, sin lluvias fuertes, sin inundaciones, la tierra justo lo suficientemente húmeda y blanda. En su mente surgía la visión del jardín renovado, con hileras rectas, verdes con brotes tiernos y frutas que crecían día a día. Pensaba en Huyen, en los días cercanos al Tet, cuando llevarían los productos al mercado, los venderían a buen precio y tendrían un poco más para salir adelante. Cada semilla que iba a sembrar hoy era una pequeña esperanza para el futuro. Se agachó para arrancar algunas malas hierbas, sintiendo el aroma familiar de la tierra húmeda. Aunque sabía que el trabajo por delante no sería fácil, con el sol y el viento agotando sus fuerzas, una extraña ligereza llenaba su corazón. Creía que cada gota de sudor derramada hoy se convertiría algún día en la alegría del mañana. Este jardín no era solo tierra y plantas, era el sueño compartido de dos personas que se esforzaban día a día. Se remangó las mangas, lista para empezar, sus pasos más firmes con la claridad de su fe. Al dejar su jardín, se dirigió al huerto de pomelos del anciano conocido. Todo el huerto era un verde vibrante, con pomelos redondos y plump, colgando de las ramas, despertando su entusiasmo. El dueño del huerto la recibió con el rostro curtido por el sol y una sonrisa amable. Lo saludó cortésmente, preguntando por la cosecha de pomelos de este año. Pidió permiso para probar uno. Un pequeño cuchillo deslizó por la gruesa cáscara, liberando al instante una fragancia dulce y fresca. Probando un gajo, asintió satisfecha. El sabor dulce y refrescante se vendería bien. Escuchó atentamente mientras el anciano compartía su experiencia. Los pomelos debían tener la cáscara ligeramente marchita para que el dulzor penetrara profundo y el aroma fuera intenso. Sus palabras lentas llevaban una vida entera dedicada al huerto. Seleccionó cuidadosamente pomelos grandes y dorados uniformes, cortándolos con las tijeras prestadas, dejando los pedúnculos largos como le había indicado. 30 pomelos pesados fueron acomodados con cuidado. Pagó con precisión y le agradeció con toda sinceridad. Cuando él ayudó a cargar el palo sobre su hombro, sonrió diciendo que estaba acostumbrada, aunque el sudor ya perlaba su frente. Al salir del huerto, llevaba una clara confianza. Estos pomelos se convertirían en dinero para comprar semillas, el primer paso hacia una nueva cosecha. El mercado empezaba a animarse. Los sonidos de compraventa se mezclaban con el ruido de los vehículos en el ritmo familiar de la vida. Dejó su carga de pomelos, pagó por su sitio y llamó con su voz cálida y clara: «Pomelos dulces aquí». Invitaba a probar, pelando hábilmente la cáscara para mostrar los gajos blancos y aromáticos. Al principio, la gente solo miraba y pasaba. Nadie se detenía a comprar. Una punzada de preocupación golpeó a D. El miedo a perder dinero pasó rápido. El sudor empapaba su espalda. El sol pegaba fuerte.
pero mantenía la sonrisa y seguía invitando con paciencia, confiando en la calidad de los pomelos recolectados esa mañana. Entonces alguien se detuvo, probó, asintió aprobando y compró algunos. Luego otro y otro más. La carga disminuía. La ansiedad de se disipó, dando lugar a un alivio silencioso y alegría. Cuando se vendió el último pomelo, suspiró. Las ganancias exactamente como había calculado, suficientes para comprar semillas. Desesecó el sudor, mirando la carga vacía con el corazón cálido. Hoy había superado su propio miedo al fracaso. De regreso a casa, entró al patio con el rostro cansado pero radiante. Huyen estaba en el jardín, azadón en mano, la ropa manchada de tierra. Se miraron, sonrisas floreciendo naturalmente como la luz de la tarde. Contó el día de ventas, desde la preocupación inicial hasta vender todo. Huyen rió, bromeando que había terminado rápido sin esperarla. Se sentaron a descansar comiendo ban chung para ahorrar tiempo. Un pomelo fue reservado para Maya. Su sabor dulce y fresco se derritió en la lengua, disipando el cansancio. Hablaron del amplio jardín, de no dejar la tierra en barbecho. Huyen dividió en 10 hileras, cada una para un vegetal diferente para tener variedad en Tet. Contó entusiasmada las semillas compradas, frijoles, cebollines, verduras. Ante ellas estaba el terreno preparado, lleno de promesas. Ese momento era simple pero profundo. 2 personas sentadas juntas, compartiendo los frutos de un día de trabajo, dibujando un futuro con planes muy cotidianos. Huyen se levantó primero, asadonando las partes aún duras de la tierra. Cada golpe firme la aflojaba, suavizándola bajo el sol de la tarde más suave. Detrajo los paquetes de semillas y sin necesidad de muchas palabras, trabajaron en sincronía, como si lo hubieran hecho siempre. Empezaron con la hilera de cebollines, sembrando uniformemente. Luego espinaca acuática, verduras, zanahorias y eneldo. Decolocaba cuidadosamente cada semilla, cubriéndola ligeramente, espaciándolas justo. Preguntó algunas cosas y Huyen explicaba mientras trabajaba. Sembrar espaciado para plantas fuertes, tierra fina para brotes rápidos. El sudor corría por sus espaldas, pero ninguna se quejaba. Compartían lecciones de temporadas pasadas, cuáles se vendían bien en Tet, cuáles eran fáciles de cuidar, menos propensas a plagas. Su fe en la próxima cosecha brillaba en cada movimiento. Se apartó para admirar la hilera de cebollines terminada, el corazón lleno de esperanza. Huyen miró la tierra, asintió satisfecha y dijo que podían sembrar zanahorias ya. El trabajo fluía constante, sin prisa pero sin pausa. El jardín se transformaba de tierra desnuda en hileras neat y ordenadas. Sentía una profunda paz al trabajar junto a alguien por un objetivo común. Al pasar a la hilera de frijoles, pausaron para descansar. La luz de la tarde era más suave, iluminando sus rostros manchados de tierra pero llenos de vitalidad. Acababan de sembrar frijoles enanos, los que no necesitan enredaderas pero rinden bien. Río, bromeando si Huyen, seguiría cuidándola tanto después de casarse. Huyen rió fuerte, diciendo que sería igual, pero se puso seria, expresando una preocupación que había oído mucho. El amor es dulce al principio, pero el matrimonio lo cambia. Su voz más baja, un poco tímida. Huyen la miró seriamente, diciendo que la dulzura requiere esfuerzo de ambos, o serían castigadas. Las palabras las hicieron reír a ambas, disipando la breve pesadez. En el amplio jardín, hablaban del amor de manera simple, sin promesas grandiosas. Se dio cuenta de que sus sentimientos eran más profundos que los iniciales. Era confianza construida en días ordinarios juntos. Huyen le pasó su sombrero, un pequeño gesto que la hizo sentir protegida. Se levantaron y continuaron, los corazones más ligeros. Las sombras inclinadas de la tarde parecían prolongar este momento íntimo. El trabajo se completaba cuando el sol empezaba a ocultarse tras los árboles.
Muchas hileras estaban plantadas, la tierra apilada neatmente. De y Huyen recogieron las herramientas, guardando azadones y palas, enrollando cables, llevando las lámparas solares cargadas a casa. Miraron el jardín y se sonrieron. Un día largo, cansado, pero completo. De susurró deseando que las plantas crecieran rápido para vender pronto en el mercado. Huyen asintió, agregando que debían registrar electricidad propia, pidiendo papeles del dueño para instalar medidor y no depender más. Las lámparas solares parpadeaban en el crepúsculo, prometiendo noches más iluminadas. De pidió a Huyen que la llevara a recoger a Maya, admitiendo que aún le daba miedo conducir la moto. Huyen sonrió, prometiendo enseñarle poco a poco cuando tuvieran tiempo. Salieron del jardín, sus sombras alargadas en el camino de tierra familiar. En sus corazones estaba el calor de un hogar esperando, una cena simple y la continuación del mañana. De tomó la mano de Huyen un momento, sin decir nada. Entendía que la felicidad no era algo grandioso. Eran estos días trabajando juntas, cansándose juntas y esperando juntas. Detrás, el jardín permanecía silencioso en la brisa vespertina, como testigo y guardián de los sueños que lentamente tomaban forma. Esta traducción busca ser fiel al estilo poético y emotivo del original, con un español natural y fluido. Si necesitas ajustes o más detalles, avísame. La historia sigue a de durante un día sencillo pero lleno de significado. Desde temprano, ella decide renovar el huerto para preparar una nueva temporada de cultivo. Para comprar semillas, De va al huerto de un anciano, compra pomelos y los lleva al mercado para venderlos. Al principio siente preocupación porque nadie compra, pero gracias a su paciencia logra venderlo todo. Al regresar a casa, comparte el resultado con Huyen y juntos planifican el huerto para el próximo año nuevo lunar. Trabajan lado a lado sembrando las primeras semillas y hablando con sinceridad sobre el amor y el futuro. Al finalizar el día, el jardín ya no es el mismo. No solo hay nuevos surcos de tierra, sino también más unión, confianza y esperanza en una vida mejor que están construyendo juntos.